Hola chicos de séptimo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos ahora a trabajar con la unidad 5 de ángulos de su libro de séptimo grado de matemáticas, su libro de texto. Tenemos ahora los siguientes objetivos. Definir y designar ángulos es uno de los objetivos. Y el otro es medir y construir ángulos usando el transportador. Entonces, tenemos ahora la siguiente información. Nos dice, la figura siguiente es una recta que contiene los puntos A y B. Vean ustedes que tenemos ahí una recta, que esa recta tiene punta de lanza en los extremos. Eso lo que nos indica es que la recta continúa sin límite para los dos lados, ¿verdad? Para los dos extremos. Es decir, no tiene fin para ninguno de los lados. Acuérdense que ya en cuarto grado definimos lo que era una recta y una recta pues es una sucesión de puntos, es decir, está formada por puntos infinitos y de ellos vamos a tomar en ella dos puntos, el punto A y el punto B, para podernos referir a dos puntos de esa recta. Bien, pues esa recta, vean ustedes que vamos a marcar en ella otro punto más y va a ser un punto P, le llamaremos P. Entonces tenemos ahí la misma recta con tres puntos marcados en ella, el punto A, el punto P y el punto B. Ahora bien, si nosotros cortamos la recta en el punto P, queda dividida en dos semirrectas que comparten el mismo punto, es decir, quedaría dividida así, de esta manera, miren, quedaría dividida en dos partes iguales y vean ustedes que aquí donde la cortamos era el punto P, lo cual indica que ese va a ser un punto en común para las dos semirrectas y llamaremos a esta semirrecta PA, que va de P y pasa por A y sigue sin límite, ¿ve? Y la otra la llamaremos semirrecta PB, que inicia en P y pasa por B y sigue sin límite. Entonces, como pueden ver ustedes, estas semirrectas tienen un punto de inicio, pero no tienen un punto final. Entonces, el punto de inicio en este caso es el punto P, es decir, el punto común. Entonces, la recta quedó dividida en dos semirrectas. En este caso, la semirrecta PA y la semirrecta PP. Ahora tomemos la semirrecta PB. Tomemos la semirrecta PB y coloquémosla así. Ahí tenemos la semirrecta PB. Ahora bien, tomemos ahora la semirrecta PA y coloquémosla así. Entonces viene la interrogante. ¿Qué se hizo con las dos semirrectas? Miren. ¿Qué se hizo entonces con las dos semirrectas? Se unieron en su punto común. Se unieron en P. Se unieron en su punto común. Ahora bien, a ese punto común de esa unión le vamos a llamar vértice, es decir, que P es el vértice de la unión de esas dos semirrectas, ¿ves? Es el punto donde se unen las dos semirrectas. Eso es un vértice, ¿ves? El punto donde se unen las dos semirrectas. Entonces, por eso dice ahí que el punto común de la unión de las dos semirrectas se llama vértice. Ahora bien, la unión de esas dos semirrectas en su punto común, es decir, en el vértice, se va a llamar ángulo. Vean ustedes que unimos las dos semirrectas en su punto común llamado vértice y se formó un ángulo. Quiere decir entonces que ángulo es la unión, ahí lo tenemos, ángulo es la unión de dos semirrectas en un punto común llamado vértice. Ángulo es la unión de dos semirrectas en un punto común llamado vértice. Tenemos ahí, miren, la semirrecta PB y la semirrecta PA. Entonces, unimos dos semirrectas en un punto común llamado vértice. Es decir, ese punto donde se unen las dos semirrectas es el vértice, se llama vértice. Y por lo tanto, como se dio la unión de dos semirrectas en su punto común, entonces tenemos ahí un ángulo.
Eso es ángulo, la unión de dos semirrectas en un punto común llamado vértice. Ahora bien, las semirrectas son los lados del ángulo. En este caso, la semirrecta PB y la semirrecta PA son los lados del ángulo. Vean entonces que nos está diciendo que los ángulos tienen lados y en efecto tienen dos lados y esos lados son sus semirrectas, es decir, las semirrectas que forman al ángulo. Bien, a este lado le vamos a llamar lado inicial y al otro lado, lado terminal. Y la magnitud de la rotación de uno de los lados es la medida del ángulo. Ahí tenemos el punto común, se llama vértice, ya lo habíamos dicho. Entonces ese punto se llama vértice. El lado inicial, lado terminal y el vértice. Y la magnitud de la rotación de uno de los lados es la medida del ángulo. ¿Qué significa eso? Miren ahí, tenemos el lado inicial, la semirrecta PB va a ser el lado inicial. Y ahora tomamos el lado terminal, la semirrecta PA, y la colocamos ahí. Entonces miren qué pasa, ¿ves? Que ahí podemos ver que casi no rotaron. Yo las puse así un poquito separaditas ahí para indicar que prácticamente no se rotó ninguna de ellas, ¿ves? Entonces, observemos en este ángulo, dice que los lados están juntos. Entonces, la semirrecta PB y la semirrecta PA, que son el lado inicial y el lado terminal, están juntos. Eso indica que no rotó ninguno de los lados. Rotar, pues ya saben ustedes que es girar. Y en este caso, pues no rotó ninguno de los lados. Vean acá, por ejemplo, que el lado inicial está aquí en este caso y el otro está allá. Entonces aquí hubo una rotación, ¿ve? Una rotación, como si el lado terminal, después de tenerlos así juntos, tomáramos a la semirrecta PA, el lado terminal, y lo giráramos. Lo giráramos en esta dirección, miren. Así, ¿ve? En esa dirección, ¿ve? Entonces lo giráramos en esa dirección. Entonces rotó, tuvo una rotación. Ahora bien, ahora veamos el siguiente ángulo. Veamos el siguiente ángulo. Tenemos el lado inicial y tenemos el lado terminal. Entonces pueden ver ustedes que ahí el lado terminal hizo un breve giro, ¿eh? Es decir, el lado terminal rotó, se movió de aquí, de donde estaba el lado inicial, hasta llegar ahí a donde quedó, ¿ves? Entonces hizo esa rotación, hizo esa rotación. Ahora bien, ahí lo marcamos, miren, hizo esa rotación. Y ahora vamos a continuar entonces. Las semirrectas son los lados, dijimos, del ángulo. Y la magnitud de la rotación de uno de los lados es la medida del ángulo. Entonces tenemos ahí, ahora sí, ubicamos, miren, uno sobre otro. Es decir, que los lados del ángulo están juntos, están en el mismo lugar. Entonces, por lo tanto, no rotó ninguno de los lados. Es decir, que no hubo rotación. Pero veamos este otro ángulo. Tenemos el lado inicial y tenemos el lado terminal. Vean que hubo una rotación y podemos tener este otro y el lado terminal sería ahí. Entonces hubo también otra rotación. Tenemos ese ahí, miren, y podemos ir observando varios ángulos. Que eh, veamos ahora que tenemos esos ángulos. En este caso no hubo rotación, pero en este caso, miren, hubo esa rotación, ¿ves? Esa rotación, ¿ves? Entonces, en este caso, la rotación del lado terminal fue toda esta, miren, porque la rotación la hacemos en ese sentido, miren. Entonces, rotó todo eso, ¿ves? Hizo todo ese giro. En este caso, el lado terminal hizo ese giro. Y en este caso, el lado terminal hizo ese giro, ¿eh? Entonces, tenemos ahí, y en este caso, miren, el lado terminal hizo todo ese giro, ¿eh? Entonces, pregunto a ustedes, ¿cuál de los ángulos o en cuál de los ángulos el lado terminal hizo mayor giro? Entonces, en
en este, ¿ve? Porque giró todo eso, miren, dio toda la vuelta hasta quedar ahí, ¿ve? Entonces, y en este solo giró 90 grados. En este podemos ver que giró un poco más que este, ¿ve? Miren, giró hasta ahí, ¿ve? Pasó de los 90 hubieran quedado ahí, pero pasó más. Y en este, miren, tiene más de 90 también. Si ustedes lo ven, tiene más de 90 grados. Y en este caso, por ejemplo, miren, giró todo eso, 180 grados. Bueno, pues como tarea les va a quedar ahí dibujar los siguientes ángulos. Un ángulo de 42 grados, de 135 grados, de 240 grados, de 360, 380 y 450 grados. Esa va a ser la tarea. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.